strong. Hola, bienvenidos a otro episodio de Quiero contarte algo. Este es un espacio que platicamos temas de interés, no solo del ciclo menstrual o salud menstrual, sino que también de emprendimiento. Creo que ya lo platicábamos antes, pero es muy importante que hagamos como estos conversatorios para que otras mujeres puedan ver que sí se puede lograr los sueños que ellas quieran proponer. Hoy nos acompaña una súper invitada, se llama Andrea Cabrera. Si no la conocen, ella es una destacada promotora del emprendimiento femenino y el emprendimiento a través de la innovación. Como speaker internacional y fundadora de Wonder Woman GT, que nos va a contar un poquito más de esta organización, y Cyberlac ha inspirado a mujeres en todo el mundo a alcanzar sus metas empresariales. Fue reconocida como una de las top 100 Forbes mujeres poderosas en América Central en el 2023. Su compromiso con la igualdad de género y su liderazgo la convierte en una figura influyente en la comunidad empresarial y más allá. Mucho gusto, Andrea. Gracias por venirte. No, gracias a ustedes por tenernos aquí. La verdad es que es emocionante cuando alguien más lo está presentando a uno, pero encantada. Sí, no, la verdad es que cuando uno ve su CV, no se lo cree, como que, tal vez como que cuando estás haciendo las cosas no ves la magnitud o el impacto que puede tener como lo que tú haces, pero creo que es muy importante lo que estás haciendo. No, muchas gracias. Pues la idea es continuar y tenemos un gran reto para todos estos años, así que ahí vamos felices y contentos. Súper bueno, entonces ya hablé un poquito más de Wonder Woman, que fuiste la fundadora, pero cuéntanos cuál fue tu motivación para crear Wonder Woman. Bueno, allá en el 2019, pues el emprendimiento en Guatemala estaba creciendo muchísimo. Realmente se empezaban a escuchar de organizaciones, proyectos, programas de apoyo al emprendedor, que está súper bien. De hecho, Guatemala está entre los 5 mejores países en temas de emprendimiento, pero sabemos que carecía también el tema de empoderamiento femenino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder darle un espacio a estas mujeres para que también se sintieran, pues, parte del ecosistema, ¿verdad? Entonces, Wonder Woman nace como una comunidad donde nos juntamos pues a platicar, a emprender, a hacer alianzas entre otros, y ahí fuimos viendo la necesidad que tienen las mujeres de formación, de temas de finanzas, del tema digital también. Entonces dijimos, bueno, mejor propongámonos tener un brazo poderoso que fuera el crear programas, y entonces nace la idea de poder hacer pues esta organización muchísimo más formal, muchísimo más empoderada, ¿verdad? De mujeres para mujeres. Entonces esa es realmente la motivación para poder crearlo en ese entonces a Wonder Woman. Entonces, en el 2019 tú mirabas como muchos emprendimientos, pero ¿crees que faltaba lo femenino o ya desde entonces mirabas que habían mujeres dentro del ecosistema? Bueno, siempre han habido mujeres en el tema de emprendimiento, pero hay un concepto que es interesante entender que se llaman las protagonistas silenciosas, que eran estas mujeres pues que estaban creando proyectos, servicios, productos, pero al final no se atrevían a dar como su voz, ¿verdad? Y que ellas estaban liderando el emprendimiento como tal. Entonces dijimos, necesitamos también un tema de liderazgo y de empoderamiento que apoyara al emprendimiento, porque las mujeres ya lo hacían. Pero justo con eso, digamos, el poder hacerles el link con bancos y demás, era un reto muy fuerte porque precisamente como no las miraban a ellas como líderes económicas, carecían de estas oportunidades. Entonces, Wonder Woman realmente tiene pues 3 pilares básicos. El tema del emprendimiento definitivamente, pero el tema del liderazgo y el empoderamiento también, porque debe de salir con ellas. Entonces, definitivamente se necesitaba como resaltarlas de esa manera y por eso el espacio. Sí, como ir cambiando la perspectiva que tiene la sociedad. A mí todavía me pasa, bueno, ya conoces a mi socio, pero muchas veces, ahorita pues ya como que hemos peleado muchas batallas, ¿verdad? Pero cuando vamos los dos, se dirigían a él. Íbamos con bancos para él, la propuesta para él, o como que de una vez solo me miraban, tengo una experiencia como muy clara que me acuerdo, era como el 2019 justo, fuimos a un banco a solicitar una tarjeta de crédito. Me dijeron, mire, pero no se puede porque el salario mínimo que tiene que tener son 11,000 quetzales. Pero de una vez me lo dijo sin ni siquiera preguntarme dónde trabajaba o qué hacía. O sea, simplemente como que me dijo, no se puede. Y se dirigió a él, pero mire, para ustedes sí tenemos como estas otras opciones. O sea, ni siquiera como que en la mente de que nos atendió, yo me enojé muchísimo, pero creo que no fue su culpa, sino que simplemente como por todo el récord que él tiene de haber atendido como a muchas personas, creyó que eso era como la regla y no se podía salir de la regla. Pero sí, es cierto, y creo que muchas mujeres cuando son mamás también como que emprenden en un montón de cosas y las ves haciendo un montón de maravillas y van a dejar a sus hijos y luego se dedican a su emprendimiento
pero creo que es muy importante como lo que dices, ¿no? Apoyarlas en la formación y que puedan entender sobre costos, sobre cuánto cobrar. Creo que también nos falta un poco hablar de reconocer nuestro trabajo, porque a veces cuando es Sí. manual, todavía no, como que no nos animamos a cobrar lo lo que merecemos. Justo, ¿no? Y lo que decías del tema de las bancas todavía pasa, digamos, cuando una mujer en ciertas áreas va a pedir un préstamo, lo primero que le preguntan es que si tiene, está casada, ¿verdad? O si Sí. tiene hijos y demás, como para poder también tener esa palanca detrás. Entonces, no debería discriminarse por el estatus civil, ¿verdad? Al Ujú. final. Y otra cosa importante es que, a pesar de que las mujeres están emprendiendo muchísimo, todavía hay que quitarles el pensamiento de que es un hobby o es mientras los hijos están en el colegio Claro. o para ciertas cositas, sino que se vean como líderes de una empresa, Sí, ¿verdad? que no sea como un ingreso para ayudar a la familia, sino que sea un ingreso familiar como tal, o sea, a la par del ingreso que ya existe, Exacto, no como un exacto, apoyo para pagar cositas, sino que, totalmente. pues sí, pues creo que es un poco importante, ¿no? Hablar sobre el emprendimiento desde un enfoque de género, que creo que es lo que proponen en Wonder Woman, ¿verdad? Eh, ¿Qué ves tú entonces de diferente? ¿Cómo ve una mujer a su empresa? O sea, ¿cómo ves tú a una mujer en la posición de liderazgo versus a un hombre en una posición de liderazgo? Bueno, esa es una pregunta interesante porque al final, aunque nosotros promovemos mucho el liderazgo y el empoderamiento, todavía hay una brecha muy gigante, ¿verdad? Ujú. Incluso se dice, y ahí es una de mis escritoras favoritas lo dice, cuando un hombre quiere ascender, por ejemplo, él puede estar con el 60% de los requisitos que va y lo pide y hasta pide el aumento, ¿verdad? Pero cuando una mujer ve un puesto donde quiere ascender, aunque tenga el 100% de los requisitos, todavía tiene miedo, todavía va a recibir menos salario, todavía pone condiciones e incluso todavía la piensa. Porque a veces se dice, bueno, es que hay un tema de desigualdad porque no hay tantas mujeres en el poder o en altos rangos. Y muchas veces es porque la misma mujer no quiere, por el mismo estereotipo que tiene, ¿verdad? De, bueno, si voy a estar en una gerencia, ya no voy a estar tanto con mis hijos. O Ujú. si voy a ganar más que mi esposo, eso va a ser un problema. Entonces, hay de las dos partes. Entonces yo te diré que hay mucho miedo en las mujeres todavía cuando están en posiciones de liderazgo, pero también no les gusta como correr riesgos. Entonces Ujú. creo que esa es la parte que, aunque la capacidad y habilidades la tienen, es la parte donde no se conecta realmente el liderazgo. Entonces esa sería la diferencia que yo miraría entre ambas posiciones. Y yo creo que también planificación, bueno, no sé si tú lo has visto, pero creo que una mujer es como, para evitar como tantos riesgos, es un poquito más meticulosa y le gusta como calcular un poco más todo y saber que no sé, mi experiencia, por ejemplo, mi socio es aventado y démosle, y yo como, espérate, hay que hacer un Excel por lo menos para que veamos si se puede, si no se puede, no sé si también lo has visto por ahí. Sí, definitivamente el tema del orden, de la organización y todo eso creería que somos más adecuadas nosotras, Ujú. pero eso también influye mucho en el tema del estrés y la ansiedad de la mujer. O sea, está comprobado que eso va ligado. Entonces, aunque es bueno, ¿verdad? Porque tienes Ujú. el plan de trabajo Claro. como tal, pero también te lleva a ser muchísimo más eh, ansiosa, depresiva. Entonces, eso es lo que pasa y ahí es por eso es que tocamos temas de empoderamiento, porque no puede estar al revés de una mujer, ¿verdad? Entonces, pero pasa. Y creo que relacionado con el empoderamiento, creo que también hay algo que hay que trabajar es la autoestima de las mujeres. O sea, Completamente. sobre todo también como tanto de lo que tú vales por lo que vales, sino también de cómo te ves, porque quiera que no lo aceptemos o no, creo que como tú llegues vestida a una reunión también impacta mucho y tú sientes que todo el mundo te está viendo y si es la etiqueta correcta que llevaste, ¿verdad? Sí, al final, y eso es bien, bien interesante también porque, bueno, antes la mujer tenía que tener sus tacones, tenía que tener acá, tenía que tener allá. Obviamente las generaciones han cambiado, ¿verdad? Gracias Pero a Dios. siempre es algo que refleje tu marca, ¿verdad? No Ujú. es lo mismo alguien que pueda trabajar en un servicio financiero a alguien que pueda trabajar en algo más dinámico, pero la idea es nunca perder la esencia, porque al final son estas máscaras que nos vamos Ujú. poniendo, o estos síndromes de la máscara que nos vamos poniendo que al final impactan de manera negativa, ¿verdad? Y al final el porqué del emprendimiento pues ya no se genera. Entonces, también es conocerte, entenderte y definitivamente eso es lo que se tiene que reflejar al mundo, ¿verdad? Sí, qué es lo que quieres comunicar y a veces lo que quieres comunicar no es ser una mujer que está súper pintada, súper arreglada todo el tiempo, sino que una mujer normal, común. A mí me costó mucho al inicio como salir en historias, no sé, algo tan como tan simple como salir en historias sin maquillaje.
porque es algo que tienes que trabajar un montón, pero al final en el mundo que nos estamos moviendo últimamente, que es todo digital, o sea, creo que es una batalla que tienes que pelear con tu autoestima y quererte tal como eres. Sí, porque digamos, ¿qué te hace ser más, que de más impacto o más preparada al maquillaje, verdad? Ese sigue siendo de los muchos estereotipos que nosotras como mujeres nos ponemos y yo creo que a veces somos nosotras para nosotras, Sí. porque yo no sé si los chicos realmente se dan cuenta si uno está maquillado o no está maquillado, ¿verdad? Ujú. Entonces es cómo queremos que nos vean, pero también es la esencia, porque si no nos volvemos copia de otras mujeres en este caso, entonces, ¿cuál es el sentido del mismo, verdad? Tal vez ahorita como que podemos platicar un poco sobre el síndrome del impostor, ya lo mencionaste, es un poco con un trabajo, con que uno califica al 100%, te cuesta, porque no te crees lo que haces, pero ¿cuál crees tú que es una buena forma de que podamos como empezar a darnos el crédito que merecemos? Mira, yo creo que, y es un poco lo que le digo a las emprendedoras, porque a veces, obviamente, pues no todo es al 100% positivo, ¿verdad? Sino que pues el emprendimiento es una montaña rusa al final. Pero yo creo que es ver hacia atrás y decirse, ¿por qué empezaron? ¿Cómo Ujú. empezaron? ¿Les gusta lo que están haciendo? ¿Están generando algo? Entonces al final es solo ver la trayectoria que uno tiene, ya sea a corto plazo o largo plazo, pero es todo lo que hemos logrado, lo que hemos pasado, las cosas que hemos ya hecho y que están dejando un impacto, porque al final nosotros no vendemos pues productos o servicios, sino al final estamos vendiendo valor, impacto, etcétera. Entonces, si nosotros estamos cambiando una vida, cambiamos un mundo entero. Claro. Entonces, ¿por qué debería de haber esos pensamientos negativos o ese mindset que al final no nos deja caminar? Entonces, se ve muy fácil decirlo, definitivamente. Nosotros en Wonder Woman hacemos algunas sesiones en temas de empoderamiento, precisamente el síndrome del impostor, porque le pasa a todas. A mí me pasa, a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Pero creo que es ver todo lo que hemos caminado y si realmente vale la pena dejar ese camino Ujú. tirado o realmente continuar, ¿verdad? Y al final todas somos únicas, aunque tú y yo hayamos seguido la misma trayectoria, estoy segura que la forma en la que tú lo contaste es diferente a mi voz. Y mi voz tiene un impacto y como dices, o sea, aunque haya cambiado a una persona, creo que eso ya como que vale muchísimo, pero cuesta un montón. Sí, cuesta, pero yo creo que todos tenemos que aprender de todas. Al final, cuando nosotros damos formaciones, pareciera que ellas aprenden de nosotros, pero es bilateral. Al final, Sí. nosotros aprendemos de cada una de las emprendedoras que ha pasado con sus diferentes historias, retos, escenarios positivos, y eso es lo que al final llena a la comunidad, porque entonces decimos, ¿te acuerdas de aquella emprendedora hizo tal? Ahora apliquémoslo. O de, Ujú. mira lo que pasó ella, entonces enfoquémoslo a tal otra, o nos vemos reflejadas ahí. Entonces, sí, es bonita esa parte. Oye, ahorita no, la verdad es que no lo tenía por aquí preparado, pero ¿cuántas mujeres ya han pasado por Wonder Woman? Bueno, han pasado 5.400 mujeres ya de Wow. 12 diferentes departamentos, que la verdad es que, bueno, y me encanta decirlo porque al final todos vemos pandemia como algo negativo y pues definitivamente lo fue, pero para nosotros fue más que una crisis, una oportunidad. Ujú. Logramos llegar de forma virtual a las cabeceras de estos 12 departamentos. Ellas fueron como corriendo la voz, bueno, ya que se abrió después del país, ya pudimos llegar con ellas, pero ya nos conocían. Entonces, para nosotros fue ver ese potencial que tenía de seguir impactando y seguir llegando a estas mujeres y fue lo que nos hizo crecer. Entonces, para nosotros ha sido, la verdad, muy satisfactorio ver que con las distintas plataformas se puede llegar a tantas mujeres y que realmente estás haciendo un cambio en sus vidas, ¿verdad? Entonces, eso hemos hecho. ¿Y cómo funciona un poco Wonder Woman? O sea, ¿pasan un grupo completo o tienen como una asesora individual o tienes distintos tipos de formaciones? Bueno, digamos que nuestra plataforma ya ahorita ya es bastante como extensa, ¿verdad? Nosotros tenemos dos programas insignia, que uno se llama Aurora, que es un Ujú. tema de género y empoderamiento, donde tocamos temas de liderazgo y luego emprendimiento. Y luego está Empresarialidad Femenina 2.0, que básicamente es para emprendedoras o microempresarias, es decir, ya tienen un tracking de más de un año, ya Mm. están generando ciertos tipos de ventas, y la idea es pues formalizarlas o llevarlas al siguiente nivel. De hecho, desde el año pasado tenemos temas de exportación, ¿verdad? Porque eso ya te abre mucho más la mente, ¿verdad? En los mercados, sí, crecer. Sí. Eh, ¿Tienes alguna historia de alguna emprendedora que te haya marcado? Sí, la verdad es que, bueno, tengo un montón, Ya. pero tengo una muy, muy especial. Ella se llama Gaby, ella es de Momostenango. Ujú. Ella me recuerdo que al inicio, cuando hacíamos temas presenciales, ella se venía desde Momostenango a la ciudad para Como recibir las 4 horas. capacitaciones, sí, más o menos.
y pues siempre estaba presente, era las que en primero estaba, las que más participaba y demás, ¿verdad? Entonces ella tiene bolsas artesanales que hace desde su casa, ¿verdad? Y bueno, ya ahorita ya tiene a varias mujeres que la apoyan, pero a mí me dio risa porque gracias como a estas formaciones ella me contaba que había podido conectar con otras personas de la región. Y decía, es que mis bolsas han viajado más que yo, dice ella, porque tenía bolsas en Costa Rica, bolsas en México, incluso tenía bolsas en Japón. Entonces para ella era, que no puede ser que algo que ella hizo con sus manos viajara tanto, ¿verdad? Entonces ella me marca porque también decía que su mamá le decía, ¿para qué estás haciendo esto? No te va a funcionar, déjalo, pérdida de tiempo. Y ella pues eso la empoderó más y le demostró a su mamá que puede vivir de eso. Entonces, cada vez que le mandan sus clientes una foto en otro país, es lo primero que le enseña a su mamá y le dice, mira, se pudo, la bolsa llegó a tal lado, ¿verdad? Entonces, ver esa fuerza que tienen y ese compromiso de no dejarse por algún pariente tan cercano. A veces no necesita uno que sea un desconocido, sino en su propia casa, ¿verdad? Entonces, ella es una historia que me gusta contar porque la verdad es que ha logrado mucho. De hecho, fue una de las ganadoras del Rayo de Oro que premiamos nosotros todos los años por esa fuerza que tiene y lo que ha inspirado a su comunidad. Entonces, Gaby es la Mujer Maravilla. ¿Y tú crees que se repite este tipo de patrón donde la familia te dice que no vas a poder? Sí, y a veces viene mucho de la pareja, ¿verdad? Porque a veces nosotros hemos ido a varios departamentos donde incluso llegan las parejas a ver qué estamos diciéndole y por qué le estamos capacitando de esa manera y nos toca a nosotros pues contarles, ¿verdad? De cuál es el beneficio para ellos, como que venderles, ¿verdad? Entonces, sí, ha habido muchos temas de papás, de pareja y entonces obviamente alguien tan cercano que no confía en ti, eso te desmorona, Sí. total. Entonces, pasa bastante. Hay como bueno, no sé si es un meme, pero un texto que anda como rondando por Instagram. Aquí dice como que a veces tus mayores fans son tus clientes y no es tu familia. Y los detractores se vuelve la familia, Sí. sí. ¿Qué tal has visto el tema de tecnología? ¿Cómo últimamente se ha adoptado el tema de tecnología con las emprendedoras? Bueno, definitivamente es otra de las brechas que hay que cerrar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un dato interesante es de que hace unos años solo el 13% de las personas que se graduaban de carreras de, por ejemplo, ingeniería y estos temas eran mujeres. Ahora ya se aumentó al 17%, Que todavía es bajísimo. que es bajísimo, pero de alguna manera ves la curva que Claro. crece, ¿verdad? Pero yo creo que es más por el desconocimiento de sus habilidades, porque al final, como tú decías al inicio, son más organizadas, más ordenadas y demás, que es parte de los atributos que se necesitan, pero yo creo que también porque ha estado muy visto que es más de hombres, ¿verdad? Incluso yo estaba ahorita recientemente en un cierre de un programa y decía la persona que era un chico, es que me impresiona ver a las emprendedoras que ahora hacen cosas para carros, cuando eso era de hombres. Y yo digo, pues, ¿hace cuánto manejamos? ¿Hace cuánto tenemos un carro? Pero antes no debería ser nuevo. Entonces yo creo que ellas, es un tema de la sociedad, pero también es un mito para ellas, de que esa carrera no es para mí, ¿verdad? Entonces, ¿ha ido en aumento? Sí. De hecho, cuando nosotros iniciamos no teníamos a nadie en tecnología. Ahora el 0.7% de nuestras emprendedoras son de base tecnológica, que es poquito, pero decimos de 0 a 0.7 y es bastante. Pero es un Entonces, crecimiento. y es incentivar a que no tienes que ser de formación tecnológica, pero tienes que aplicarlo a los emprendimientos y tienes que conocer y saber. A veces les hablamos de inteligencia artificial y me dicen, no, no, eso jamás. Y yo les digo, bueno, ¿quién usa ChatGPT? 3, 4, todas empiezan a levantar y bueno, están utilizando inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, no verlo como algo con una gran barrera, sino al final ya es el día a día, ¿verdad? Es como el Excel, o sea, cuando los contadores antes decían que un programa no les iba a quitar el trabajo, ¿verdad? Pero no es que te va a quitar el trabajo, sino que te da una herramienta poderosísima y creo que solo con Excel uno podría salir adelante, la verdad. Pero ya hay como que otras herramientas que te ayudan un poquito más en contabilidad o en cualquier otra cosa, pero Excel de por sí es súper robusto. Lo mismo con la inteligencia artificial, o sea, no es que venga y nos vaya a quitar el trabajo a todos y ahora todos vamos a interactuar con un robot. De hecho, algo que platicaba, que con Andrea participamos en un foro, eh, que yo lo que últimamente estamos buscando es una conexión humana, porque Claro. tú entras a Instagram y yo ya me conozco a ChatGPT, leo el post y digo, esto lo hizo en ChatGPT, o sea, lo veo y lo reconozco, y creo que algo que es importante es que usemos la herramienta que usemos, que siempre le demos nuestro toque personal, porque si no, Claro.
te vas desconectando. Y lo que busca la audiencia, los clientes, es conexión. O sea, si alguien no conecta contigo, no te va a comprar. Total. Y a eso nosotros le llamamos humanización de las marcas, porque lo que tú dices, para que yo un texto que alguien más me lo hizo, entonces puedo comprarle a cualquiera, pero es, Ujú. compro a esta persona, compro a esta emprendedora por su esencia, lo que hace, lo que comparte, pero tiene que venir de ti. Sí, por su estilo de vida, o porque la ves eh, relatable, Ujú. que te puedes relacionar con ella, o sea, alguien que la conoces bien. Me ha pasado, la verdad es que no me gusta, no me siento como en esa posición, pero el sábado, por ejemplo, me reconocieron dos y me saludaron como si fueran amigas de toda la vida, como, hola, ¿cómo estás? Y después se quedan así como, bueno, no nos conocemos, pero yo te sigo. Yo como, ay, qué lindo. O sea, la verdad es que yo sé que aunque le hablo a un teléfono todo el tiempo, le estoy hablando a alguien detrás de ese teléfono y es importante que tú conozcas a quién le quieres llegar también para que puedas como Sí. poder empatizar muy bien y siempre buscar lo humano. O sea, no de qué te sirve tener el mejor producto si tú no puedes ser como el mejor cliente de tu producto, pues. Sí, y la parte de la conexión es súper importante y ahí es donde va ligado pues otro tema que me gusta mucho a mí, que es el tema de la marca personal, porque detrás de un producto siempre hay una persona. Entonces, Claro. esa persona, ¿por qué inició? ¿Por qué quiere hacer el emprendimiento? ¿Cuál fue su historia? Porque la gente lo que hace es empatizar con ella, entonces te hace fidelizarte más a la marca. Sí, Entonces, sí, realmente es un conjunto porque a veces dice, ¿y a qué hora voy a tener tiempo de hacer todo? Yo quiero vender mi producto, pero la organización, el cronograma, el todo es lo que te va a dejar y eso es parte de las estrategias que te ayudan a crecer. al final tienes que tener sí, un tiempo para poder crear contenido aunque no nos guste, Sí, ese aunque es no nos uno guste. O sea, más como la yo Biblia. últimamente ya como, yo la verdad es que soy pésima con horarios, hacerme un calendario semanal y decir este día voy a hacer tal cosa, sino que yo voy más un poco del día a día, pero ya sé que entre mi lista de pendientes siempre es, bueno, voy a grabar un video, voy a grabar una historia, me voy a tomar una foto, solo para que sepan que aquí estoy, que aquí existo, pero es súper importante como seguir esa conexión humana, que te vean aunque no te guste salir en cámara. Sí, y yo creo que al final es un tema de experiencia también, porque justo me dicen los emprendedores, es que me tardé más de una hora en hacer un reel de Yo 30 también, segundos. o sea, aunque lo lleva haciendo 5 años, yo también. Pero al final estás compartiendo tu experiencia, tu Ujú. producto, tu servicio y al final eso te va a servir porque es una estrategia de ventas al final. Entonces te tienen que conocer porque es la única manera ahora que las redes sociales sean sociales, ¿verdad? Y no Ujú. sean una herramienta más que no tiene cara ni forma, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. vuelve al inicio igual. Y bueno, hablando un poco de tecnología, también creo que lo importante con las emprendedoras es que, bueno, al inicio, pues que lleves en tu cuaderno todas tus ventas y vayas anotando ahí, pero creo que es importante en cierto punto dar un paso a la tecnología y que te sea mucho más fácil ver tus ventas en un gráfico, ver tus ventas más fácil, que puedas ir a buscar la base de datos de tus clientes. Sí, y ahora hay también tantas herramientas en internet que te dan por lo menos las primeras gratuitas, digamos, como tal vez no es una cantidad muy grande, pero también es para conocer eso, de pasar del cuaderno a la computadora. Pero lo que tú dices, cuánto vendí el mes pasado, cuántos clientes me compraron, si el ticket de compra subió, bajó, si vinieron nuevos clientes, si hubieron algunos detractores, etcétera, incluso para ver satisfacción, porque algo importante que tenemos que entender es que un cliente que te compra no es siempre un cliente 100% satisfecho. Ujú. Entonces siempre tienes que estar viendo qué pasa con la competencia, cuáles son algunas deficiencias que tienes tú, porque ese cliente es vulnerable para que se vaya, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que me compran, entonces me quieren, pero no es así. Entonces, estas herramientas también te sirven para ir viendo, digamos, como su ciclo de vida dentro de tu negocio y poder entender si es alguien que se puede ir, ¿verdad? O incluso hablar pues no Mal. tan bien, ¿verdad? Que no sea un buen contenido. O es alguien que realmente se vuelve un fan tuyo, un evangelizador, ¿verdad? Entonces Un eso es embajador de tu importante. marca, sí. Sí. Y bueno, y sobre todo ahorita en redes sociales, aunque uno de empresas salga hablando bien de su producto o dándose a conocer, un video que te hagan de una persona contando mal tu experiencia te puede deshacer tu negocio. Porque le creen a la persona, porque es la que tuvo la experiencia al Ujú. final, ¿verdad? O sea, es bueno que te vean, que la estás hablando bien y que quieres vender, pero la forma más orgánica de entender a un servicio o un producto es ver qué dicen los clientes. Por eso es que también parte de los contenidos que hablamos tiene que ser los testimonios de los clientes, para que sepan que es una persona real que ya probó tu producto, le gusta y lo recomienda, ¿verdad? Ujú. Sí. O no lo recomienda y te haces viral y todos llegan a comentarte en tu página. También.
Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la educación financiera para las mujeres? ¿Cómo crees que estamos? ¿Cuál es el termómetro? Bueno, em, creo que hay bastante oferta en el mercado ahorita de educación financiera, pero creo que las mujeres le tienen miedo. Ujú. Cuando nosotros hablamos de finanzas en la comunidad, siempre les digo que tiene que ser lo que más les guste, porque al final es cuánto vendo, cuánto estoy marginando, cuánto está creciendo el negocio, entonces, y esa es la Es tu finalidad norte. de Ujú, todo. ujú. Pero yo creo que cuando a la gente le dicen finanzas, pues esto puede ser en general, la gente se asusta, ¿verdad? Porque dice, es que no sé cómo sacar un costo, es que no sé cómo hacer una proyección. De hecho, al inicio nos pasó, tuvimos una emprendedora que ya estaba muy contenta porque estaba haciendo temas para limpiar pisos, estos desinfectantes, y los hizo de sabores distintos, de colores distintos. El producto estaba lindo, ¿verdad? Pero me decía, toda la gente me los compra, pero yo no tengo nada de dinero al final del mes. Y yo decía, bueno, revisemos, ¿verdad? Y lo que pasa es que ella empezó a ver que su competencia los vendía a 25 quetzales, por ejemplo, ella los vendía a 20. Pero resulta que cuando hicimos los costos, a ella le costaba 30 quetzales cada uno. O sea, ella perdía 10 quetzales cada vez que vendía. Entonces le digo, a usted le sale mejor no venderle, digo, porque así no pierde. Entonces es importante porque a veces decimos, la competencia está en un punto, yo lo voy a estar a menos. No. Y no tiene, o sea, y tu estrategia de venta no puede ser el más barato, ¿verdad? También tenemos que entender a qué nicho vamos, si mi segmento de clientes está dispuesto a comprarlo, en dónde, en qué canal hacerlo, no es por más barato. De hecho, cuando damos estrategias de precio, siempre les digo, yo no les voy a hablar de precio, porque no puede ser. No es lo mismo que tú hagas un desinfectante un poquito más manual, ¿verdad? Que las grandes empresas que lo hacen industrial, no te puedes comparar con ellas. Entonces, eh, eso es lo que pasa, que tal vez no se quieren meter como a educarse financieramente por el mismo miedo a no entender y dirán, bueno, me guío lo que está pasando en el mercado, pero no es así, no debería de ser así. Entonces yo creo que como te hay oferta, pero ellas están un poco reacias a esa parte. Miedo. Ujú. Bueno, hablando un poco del precio también, algo que nos ha pasado a nosotros o que hemos experimentado es que tenemos distintas líneas de producto, distintas gamas y siempre va a haber como un tipo de producto y de persona que le va a lo más alto porque le ve más valor en ello. Ujú. Entonces, en lugar de irse por la más económica, que siempre hay como clientes que están buscando lo más económico, mientras más caro lo ven es porque tiene algo, o sea, tal vez es más especial. Entonces, al final es muy importante cómo comunicamos el valor de nuestros productos para que el precio vaya acorde. Entonces digan como, bueno, sí, voy a pagar tanto por eso, ¿verdad? Y en educación financiera también es cultural. O sea, no me dejas mentir, es cultural, creo que también bíblico un poco. Yo me molesto un poco ahí eh, con ciertos discursos que hay, ¿no? ¿Verdad? Que, bueno, el hombre es de la casa, es quien manda y quien maneja las finanzas, entonces tú. Ujú. Te lo dejan a la persona, sí. Ujú. Pero creo que como mujeres somos como muy buenas administradoras, creo que son habilidades que tenemos, que podemos administrar muy bien el dinero. Nos da miedo, pero también creo que, a ver, no tenemos educación financiera en el colegio o en la escuela. Eso debería ser Básico, sí. fijo para todos desde niños, administrar, meter el tema de ahorro. También, ¿Cuántos ahorran? La verdad es que en mi círculo cercano nadie, o sea, todos vivimos del día a día. El tema de ahorro, el tema de inversión, también. tener un colchón económico, porque si no, ¿qué haces? Sacas tus tarjetas de crédito y te endeudas por una emergencia que no debería pasar. Pero creo que estamos muy verdes todavía en cuestión de eso. Yo creo que hay que agarrar desde niños y empezar a, como a educar financieramente para que ya llegues adulto, cuando te recibas tu primer sueldo, pues sepas que, bueno, voy a ahorrar y nunca te duela más adelante ahorrar dinero, porque siempre lo has hecho. Sí, y todo parte de las finanzas personales, porque de cómo lleves tú tus finanzas personales va a ser cómo vas a llevar el negocio y cómo va a ir creciendo. Pero sí, lo que tú dices, al final nosotros no ahorramos y todo lo gastamos a fin de mes y etcétera, lo mismo va a pasar con el negocio. ¿Y qué va a pasar el día que no podamos cubrir un costo operativo? ¿De dónde lo vamos a sacar? Claro. Entonces, sí, no, es súper importante. Y bueno, tal vez un error que al inicio como que uno comete cuando es emprendedor y estás empezando es que mezclas tus finanzas personales con el del negocio. En qué punto has visto tú que ya se logra separar? ¿Crees que es un paso que suele como Sí. cambiar en las emprendedoras? Sí, porque al inicio todo haces eso. O sea, al final es este año logré recibir o este mes logré recibir 1,000 quetzales y ahí va para la luz, para el agua, para todo, ¿verdad? Pero es porque no se ponen un sueldo. Yo al final les digo, está bien si al inicio pues les va a quedar margen cero al emprendimiento, pero tú estás recibiendo un sueldo.
porque de nada sirve, yo no recibo sueldo, pero de la ganancia lo agarro, es exactamente lo mismo. Claro. Pero eso también lo que hace es que las reta a que, bueno, ahorita que es cero y yo tengo mi sueldo, al siguiente mes la proyección de betas tiene que ser 20, 30% más, ¿verdad? Porque el que entiendan también que ellas van a vivir de su trabajo, pero que necesitan ponerse el sueldo, también es importante porque, bueno, mis sueldos son 1,000 y yo tengo que ver qué hago con esos 1,000, ¿verdad? Si yo quiero más, la empresa tiene que vender más. Pero eso hace rentable a la empresa y también me hace a mí responsable en mis finanzas. Entonces, cuesta muchísimo al inicio y las emprendedoras cuando empiezan son todólogas, entonces no les da tiempo de nada y el sueldo no les alcanza. Pero a medida que van creciendo, que se van posicionando en otros canales, o incluso cuando empiezan a generar empleo, es donde, bueno, ella gana esto, yo gano esto y tengo que dárselo y de eso se sobrevive, ¿verdad? Entonces, pero claro, es cuando van teniendo el crecimiento en el emprendimiento que se van notando esa parte financiera. Y al final, si tú te pones un sueldo, pues ya le estás dando un valor a tu empresa de que va a crecer. O sea, ya le estás poniendo más fe a que si yo no le pongo sueldo, entonces, si yo me muero hoy, Dios no quiera, ese emprendimiento se acaba. Claro. Pero si tú tienes un sueldo, bueno, sabes que esto lo va a cubrir alguna persona porque no queremos un emprendimiento iniciar. Bueno, tal vez hay emprendimientos que nos apasionan mucho y es muy manual y yo tengo que estar ahí, pero creo que la mayoría de emprendimientos necesitan crecer y en algún momento volverse una empresa donde yo puedo dar un paso para atrás y quedarme más en posición de liderazgo. Completamente. Y digamos, en suma con eso, la parte de formalizarse. Tal vez al inicio, y porque el país de alguna manera da ese colchón, ¿verdad? No inician formalmente, pero no es lo mismo que hoy tu producto cueste 100 quetzales y que el día de mañana tenga que costar 112 quetzales, ¿verdad? O sea, al final es siempre hay que ponerle no solo el impuesto, sino la comisión de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, para que el día que ya tengan esas herramientas ya no les afecte. Porque también a cuántos clientes realmente les molesta el 100 quetzales en efectivo, pero 112 con tarjeta, ¿verdad? Ahí te ves completamente y ahí puedes perder ventas. Yo me enojo. Digo, bueno, solo que no haya ninguna otra tienda donde comprar. De plano. Sí, de plano me toca. O también algo tan simple, el envío. O sea, lo ilegal es, bueno, ya mete todo como si fuera un costo y ya se lo subes y ya nadie se enoja. Porque incluso está este meme, ¿verdad? De que dices cuando es 100 quetzales más 25, nadie lo compra. Pero cuando es 125 y envío gratis, todo el mundo lo está comprando. Pero así funciona y eso es psicología del consumidor. Hay que aprender a utilizarlo porque es como funciona con nosotros, ¿verdad? Sí, entonces es todo un arte, la verdad, lo de poner precios, saber cómo comunicarlo. O sea, si hablamos de marketing digital, creo que pasaríamos horas un buen tiempo hablando por acá. Y bueno, tal vez un poco de finanzas personales, ahorita que tocamos el tema, ¿por qué crees importante que primero ordenemos lo personal y luego ya podemos empezar con la empresa? Porque la esencia del negocio es la emprendedora. Y si la emprendedora, incluso en el tema, por ejemplo, de autoestima, no solo en temas de finanzas, si la emprendedora no está bien, el negocio no va a estar bien, porque siempre es un reflejo de ella. Entonces, si yo en mi casa estoy endeudada en tarjetas, estoy sacando préstamos, pago los mínimos, etcétera, etcétera, lo mismo va a pasar en el negocio, porque ¿qué me hace a mí ser desordenada personalmente y ordenada personalmente, verdad? Entonces, solo va a ser un reflejo. Igual, si yo estoy triste, ansiosa, deprimida, lo mismo se va a reflejar porque no vas a querer hacer contenido, no vas a querer salir a vender, no vas a ver las oportunidades. Entonces, la emprendedora es el emprendimiento. Entonces, tenemos que estar bien primero nosotras para poder estar bien en el negocio. Primero nos ponemos nosotros el oxígeno para ayudar a los demás. Exacto. Sí. Entonces, sí, es parte como importante nuestra autoestima, creo que va muy de la mano también nuestra salud mental. Cómo estemos nosotras tiene mucho que ver con nuestro éxito profesional y personal y sobre todo cómo nos vamos a creer nuestros sueños. O sea, porque si tu autoestima está mal, si tú estás deprimida, vas a creer que no te mereces vivir de lo que a ti te gusta. Claro, y mira, durante esos años, pues hablamos de temas de formación, teníamos acceso a mercados con los diferentes markets, tenemos acceso a créditos con los diferentes bancos, pero había un componente que empezamos nosotros a ver cuando ciertas emprendedoras pues ya nos seguían el programa o nos contaban de la historia y decíamos, nos juntamos como el grupo de Wonder Woman y decíamos, es que algo hace falta, que nosotros le propongamos a ellas, y era la parte de bienestar, ¿verdad? Entonces justo a inicios del 2023 lanzamos un programa que se llama Primero la Emprendedora, luego el Emprendimiento, donde tratamos temas de salud mental, de nutrición, tema de hormonas, tema incluso de exámenes, de médicos y demás, porque es
bien importante, y no solo el tema de estar depresiva, sino también tenemos algún descontrol hormonal, eso nos baja automáticamente y eso puede ser hereditario o lo que pase. Entonces, el poder controlarnos de manera integral va a ser más fácil para poder llevar nuestro emprendimiento al éxito. Entonces, como te digo, empezamos hace un año y hemos visto cómo ellas mismas entonces ya tienen conciencia de que tienen que chequearse. Y el tema de nutrición no es para estar bonitas, sino es para estar saludables. Entonces, que Sí, es eso lo que te afecta. da energía al final. Total, entonces ese fue el último brazo que lanzamos nosotros, que entonces ahí ya cierra completamente lo que es a la emprendedora, para que su emprendimiento entonces tenga éxito. Incluso tiene que ver, o sea, si nos enfocamos en mujeres en salud menstrual como tal, o sea, las hormonas que mencionas, tiene, la verdad es que todo que ver. Nos regimos en un mundo que fue creado para hombres, o sea, quieran o no, es para hombres, porque el calendario que seguimos no se adecua a nuestro calendario, nosotros estamos más con la luna que con el sol, pero seguimos un calendario de sol. Las distintas fases que tenemos en el ciclo, un ciclo en la fase folicular y ovulación, nos creemos una mujer maravilla que hacemos todo, 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 y de pronto entramos en fase lútea y la menstruación, donde no queremos ser tan sociales y nos vamos a nuestra cuevita menstrual. Creo que tiene todo que ver también que se hable también de un bienestar completo y que se tome en cuenta que las mujeres somos cíclicas y no somos una línea como los hombres. Sí, sí, incluso hay tantos comentarios de eso, ¿verdad? De, bueno, ahorita estás irritable y no es eso, o sea, al final es nuestro cuerpo nos está hablando y de alguna manera de ahí sale. Entonces imagínate eso, lo ponemos a temas de emprendimiento, no puede ser que vayan a haber 5 o 7 días al mes que lo podemos vender. Exacto. Entonces es importante ese control, ese chequeo y conocerte, porque así como hay regulares e irregulares, todas vamos a pasar dolores distintos, pensamientos distintos, pero para eso también, más que una organización, me gusta decir que somos una comunidad, porque es donde podemos hablar libremente de estos temas, porque todas en algún momento lo pasaron y pueden ser ese apoyo o esa red, ¿verdad? Y justo me das pie para hablar de lo que viene, ¿no? De qué importante es tener las redes de apoyo y la mentoría en el empoderamiento femenino. ¿Cómo has visto tú? No sé si has tenido oportunidad tal vez de comparar dos emprendimientos, uno que haya entrado a Wonder Woman y uno que no. ¿Y cuál es la diferencia que tú ves al final? ¿Cómo es que salen esas emprendedoras de Wonder Woman? Bueno, yo te quiero decir que, bueno, nuestras emprendedoras salen al 120%, pero bueno, realmente te digo, nosotras al final el valor agregado que les queremos dar es más que ser docentes, ser facilitadora, es un programa más donde recibes un diploma, porque digamos, si lo vemos seco, así es, pero lo que nosotros te damos es realmente esa conexión y esa red que sigas con nosotros, porque no es solo recibiste una formación y adiós, si nosotros tenemos comunidades, actividades, eventos, de hecho nosotros tenemos una actividad que se llama Círculo de Liderazgo Empresarial, donde tenemos mentoras que nos apoyan, pero las mismas personas que han salido de los programas se vuelven mentoras, porque no es, bueno, decirte cómo está tu marketing o cómo está tus finanzas, sino también es tranquila, el hecho de si un día quieres llorar y no quieres hacer nada, está bien, no hay problema, ¿verdad? Porque a También veces pasamos por ahí. nos culpamos mucho también por eso, no puede ser que hoy lunes me haya levantado a las 11 y esté llorando, o sea, toda la demás gente está trabajando desde las 7, pero no nos podemos comparar, entonces ese apoyo que te damos para también que tú te puedas entender que no estás sola, es parte de ese valor que te damos como comunidad, porque es muy importante rodearnos de personas que no todo el tiempo estén felices, también que hayan pasado por desastres y retos y se hayan caído y lo que sea, porque eso es lo real. No necesitamos ver a alguien contenta todo el tiempo, sino, bueno, ella también llora, y es vulnerable, y yo también. Entonces, eso es lo que te va a hacer conectar con otra mujer. Pues hasta hace poco vi un post de una chava que también tiene un emprendimiento y dije, hoy no tuve ventas. Y yo, ay, no soy la única que hoy no tuvo ventas. O sea, fue así como súper rico, así, bueno, ya, es alguien más que va pasando por lo mismo que yo, pero seguimos adelante y al final tú ves que al día siguiente, bueno, hoy vendí no sé cuánto, es como, bueno, sí se puede, o sea, al final hay que seguir y el hecho de poder encontrar a alguien que está pasando por lo mismo que tú, te da mucho, mucho apoyo, mucho aliento de saber, bueno, tal vez ahorita las cosas no están bien, pero podemos hacer una estrategia para que vaya mejor. Y es que hay algo importante, y tal vez esto sale como de lo que nosotros siempre tratamos de decirles, pero al final es, no hay que romantizar el emprendimiento, porque el emprendimiento puede ser que te guste y no te dé ventas, puede ser que no te guste y sea algo que ahí vaya, o puede ser que el emprendimiento que iniciaste vaya a quebrar, y está bien, porque ¿cuántas personas en la vida que han sido grandiosos no han quebrado o no se han reencontrado en la vida? O
O sea, estos grandes marcas que conocemos 50, 60 años empezaron a ser exitosos. Entonces, no creamos que por tanto emprendimiento que vemos y que el ecosistema está bien fortalecido, todo nos va a ir bien al inicio. Puede ser que vayamos a caer y caer y caer y caer y en la 10ª caída nos logremos levantar y está bien. Pero hay que normalizar que el emprendimiento no va a ser 100% positivo. Qué bueno, la verdad es que me encanta escuchar. Porque hemos iniciado un montón. Mira, nosotros pasamos vendiendo chocolates, vendimos pañales ecológicos, vendimos, hay una historia bien chistosa, creo que Julio se va a reír que estaba ahí atrás de la cámara, pero hasta vendí jabones, vendí jabones de Dollar City, enfrente de Dollar City. Les decía la competencia. La persona que llegó a comprar me decía, ala, yo amo tus jabones, y yo, ahora sí, qué bueno, qué buenísimo, mira, me voy a llevar 3. Y atrás estaba Dollar City y los vendía. Creo que no lo había contado, pero o sea, hemos tenido como pasado por muchas cosas. Todo lo que nos falta, la verdad es que creo que algo que tiene el emprendedor es que es multifacético, o bueno, más o menos creo que he visto por ahí que hacemos un montón de cosas. Y al final lo que buscamos como emprendimiento es que, aunque te llene, también pues te dé una estabilidad Claro. financiera Y mental. y mental. Sí, completamente. De acuerdo. Sí. Bueno, ¿y qué consejos entonces le darías a alguien que sueña con emprender, tiene un sueño, pero no sabe por dónde empezar? Bueno, yo creo que lo combinaría con dos temas. Uno es si realmente quieres ser emprendedora, porque el emprendimiento es 24/7, no es de lunes a viernes de 8 a 5, es mentira, Eso son pero mentiras, lo sí. que sí es que uno sí se disfruta, porque a veces yo también estoy domingos y se me viene una idea y empiezo a apuntarla y mi esposo se ríe porque dice, ¿te estás trabajando? Yo le digo, sí, es que viene una idea, estoy emocionada y empezamos a hacerla, ¿verdad? Entonces, no es 8 a 5, es 24/7, pero también es entender si tus habilidades hacen match con hacer crecer negocio. Porque a veces decimos quiero ayudar, pero el ayudar también es necesito generar ingresos, ¿verdad? Entonces, tienes habilidades y tienes la mentalidad de negocio y se combinan, con eso podemos ser emprendedores. Porque está bien no ser emprendedor. Si alguien de verdad disfruta estar en una oficina de 8 a 5, excelente. Durante 10 años estuve ahí. Al final no me gustó, pero lo aprendí. Pero hay personas que son felices. Entonces, ponerse en los zapatos y realmente lo vas a hacer. Porque no puedes empezar y tirarlo. ¿Y qué es ese mensaje que vas a dar, verdad? Entonces, yo creería que esos dos consejos serían y luego, pues, que hay una red de apoyo enorme en Guatemala para fortalecer temas de emprendimiento. Sí, la verdad es que es una montaña rusa. Hay quienes valoran muchísimo la estabilidad financiera, pero al final creo que eh, pasa, ¿no? Creo que muchos emprendedores iniciamos teniendo un trabajo de tiempo completo y en los tiempos libres trabajamos en nuestro emprendimiento hasta que se volteó y ya podemos como vivir del emprendimiento, pero va a pasar, o sea, creo que al inicio que no puedes pagar cierta cosa, no puedes pagar la renta, no te puedes pagar tu salario, pero creo que en esos momentos de dificultad de sentarse y ver, bueno, ¿qué me motiva? De verdad me gusta lo que estoy haciendo, creo que tiene un impacto para poder ser perseverante y no tirar tu emprendimiento a la primera, o poder sentarte y tener la humildad de llegar con un mentor. Creo que es Amén. importante tener a alguien, un asesor o por lo menos un amigo que haya pasado por ahí, tú les puedes decir, bueno, estos son mis números y te pueda decir también, tener como esa visión externa es muy importante porque a veces estamos súper metidos en nuestro emprendimiento y creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto y solo esa es la forma de hacer, pero cuando viene una tercera persona y te dice, por ahí no es, creo que te da como mucha perspectiva y sí, o sea, se llora, se sufre, pero Pero se creo que ríe. también los éxitos que uno vive de ese emprendimiento, o sea, los celebras al mil, no es la misma satisfacción de salir de un proyecto donde trabajaste para alguien más a hacer algo tuyo y que lo lograste y decir, wow, o sea, lo logré, estás en la cima del mundo. Completamente. No hay satisfacción más linda y más real que eso. Lo trabajaste desde cero y lo llegaste al punto que querías. O sea, del A Y, al B. y los testimoniales, o sea, me imagino que a ti también te pasa, pero que alguien te escriba y diga, mira, por Wonder Woman logré llevar mi empresa al siguiente nivel, creo que te has de sentir como mucha alegría. Súper. Y al final es un mensajito, a cualquiera nos llega y lo compartimos en el grupo que tenemos y todos nos súper mega emocionamos y al final es que por eso trabajamos, ¿verdad? O sea, al final no ganamos nada más, al final es ganar esa satisfacción de que gracias a algo que uno sabía, que tuvo una experiencia, que pudo conectar, la persona creció. Entonces, qué mejor que eso. Esa es realmente la respuesta para nosotros. Bueno, súper, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Quieres terminar con algo, alguna frase? No sé.
Bueno, hay una frase también de otra escritora que como me encanta, que ella es muy feminista, no radical, pero es muy feminista, pero ella dice, mira de cerca el presente que estás construyendo porque tiene que parecerse al futuro que siempre soñaste. Entonces, eso es lo que nos tenemos que ver nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy para llegar al punto que siempre soñamos? Gracias, Andrea. La verdad es que tiene mucho que ver. O sea, lo que hagas hoy construye tu futuro de mañana. ¿Dónde te pueden seguir? Y a ti y a Wonder Woman. Bueno, a Wonder Woman nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Wonder Woman Guatemala. A mí personalmente mi red favorita es LinkedIn. Me pueden seguir como Andrea Cabrera. Siempre estoy compartiendo temas de emprendimiento, innovación y empoderamiento femenino. Súper bueno, ya saben que nosotros también nos pueden seguir en Copas Menstruales GT o en Facebook como Copas Menstruales Guatemala y en las páginas también de la marca, Alex Scop y Alex Scop sí, en los dos lugares. O la página web que es alexscop.com. Gracias por quedarse otro episodio más y esperemos que nos puedan escuchar para la próxima.